Bueno, hola a todas, hola también a todos los que nos estén escuchando. La charla de hoy tiene el título de Narrar un duelo, Otres, Yoes y Literatura y se da en el marco de la Feria de Editores de Buenos Aires. Así que bueno, también le agradecemos a la organización de la FED por el espacio. Hoy vamos a estar charlando con las escritoras Melina Pogorelski, Julia Coria, Yamila Beignet y Yaisa Conti Ferreira, todas autoras de novelas atravesadas por duelos importantes. Entonces la idea para hoy era hablar sobre literatura y duelo. Primero las presento y después, si quieren, arrancamos. Melina Pogorelski es escritora y docente, autora de libros para chicos y jóvenes como la novela Como una película en pausa y el libro de cuentos Radiografía del instante. En 2018, la editorial Odelia publicó su primera novela para adultos llamada Subacuática, que es de la que vamos a estar charlando hoy, y además escribió junto a Grisel Staino Si te morís te mato. Julia Coria es socióloga y se dedicó a la investigación en ciencias sociales durante muchos años. Además, es escritora. Autora del libro de cuentos Permiso para quererte, Sudamericana y Gárgola, y las novelas Todos nos sale bien, que publicó Delia en el 2019, de la que vamos a estar hablando hoy, y La Horda Primitiva de Tusquets y de numerosos cuentos publicados en antologías varias. Yaisa Conti Ferreira es escritora, actriz y docente, autora de 3 obras de teatro, una de las cuales ya fue estrenada, y autora de Medias de Unicornio, publicada por Hasta Trilce, de la cual vamos a estar hablando hoy. Y Yamila Beñé es licenciada en Letras y magíster en Escritura Creativa, publicó libros de relatos e integró varias antologías. Además, es autora de las novelas Cuplá, editada por Omnívora, La Máquina de Febrero, publicada por Leteo, y este año publicó el libro de cuentos Los Horizontes por Bajo la Luna y Estas Piedras por la editorial Omnívora, que es de la novela que vamos a estar hablando hoy. Bueno, si quieren les hago una pregunta y vamos arrancando, como ustedes quieran el orden. Lo primero que tenía ganas de preguntarles es, bueno, ¿por qué eligieron el duelo como temática para sus novelas? ¿Quién quiere arrancar? Si quieren, yo arranco. Lo mío no fue tanto una elección, sino una necesidad. Nuestro primer hijo, Nehuen, había fallecido hacía 2 semanas, en el 2019. Entonces, eh, yo estaba totalmente desconsolada, partida al medio por el dolor. Todavía no había vuelto a trabajar a los colegios, así que tenía demasiado tiempo para pensar, cosa contraproducente en ese momento. Y bueno, y empecé a escribir en realidad sin objetivo claro de publicar nada ni de que fuera una novela. Empecé a escribir, siempre escribí, siempre me ayudó en momentos difíciles, y al principio era más que nada una escritura catártica, automática. Llevaba mi cuaderno a todos lados, en cafés, en colectivos, me venían imágenes, yo estaba obsesionada, obviamente no pensaba en otra cosa, todo lo relacionaba con eso, todo lo que pasaba en la vida cotidiana. Se me venían imágenes, frases sueltas, párrafos, bueno, nada. Y escribía. Después, cuando empecé a tener más material, se lo iba compartiendo a Damián, mi pareja, y me daba cuenta que a él también le servía para transitar mejor ese duelo, porque era una manera de, de hablar del tema, básicamente, de hacer catarsis juntos. A veces llorábamos, la mayoría de las veces, a veces nos reíamos también, porque apareció, sin buscarlo, también un humor un poco irónico, que también siempre me ayuda. Em, y nada, que no se convirtiera en tabú. Sobre todo, a él le servía ver lo mismo que habíamos vivido a través de mis miradas, desde otra perspectiva. Me daba sus devoluciones también, bueno, y después a él en un momento se le ocurrió, dice, bueno, ¿y por qué esto no lo transformás en otra cosa, en algo, ¿no? Y a mí se me ocurrió darle formato ahí de novela, y lo empecé a trabajar cuando ya tomé esa decisión con dos escritoras, con Isabel Vasallo y Silvina Grupo, que me ayudaron muchísimo para distanciarme, porque yo estaba muy metida y era más bien un diario íntimo, y yo no quería que fuera un diario íntimo, quería correrme. Entonces, bueno, ahí tuve que tomar algunas decisiones que me ayudaron las correctoras, las escritoras, decisiones, procedimientos más formales, como a contar algunos capítulos en tercera persona. Al principio estaba todo contado en primera. Bueno, cambiar los nombres, cambiar ciertas referencias, y sacar, sobre todo, ¿no?
podar, recortar, recortar. Pero bueno, en mi caso no fue una decisión consciente, fue una necesidad. Se dio así. En esa línea, a mí lo que me pasó fue, perdón, en todo yo cuento la enfermedad y la muerte de quien fuera mi marido durante 20 años, y bueno, como le pasó a Yaisa, no siento que haya elegido el tema, pero sí, o sea, hubo algo bastante distinto que fue, en ningún momento lo viví como catarsis, si bien había algo de la escritura que debe haber tenido un efecto catártico. A mí lo que me pasó fue, me pareció que estaba frente a una historia que debía ser contada, digamos, como que se me activó la escritora, fue como si estuviera presenciándonos un viaje a la luna, digamos, y tuviera que, y dijera, bueno, esto es puede ser un librazo, y me aboqué en un ejercicio que por supuesto en simultáneo me ofrecía mucha calma, supongo, a escribir ese proceso. Y tal cual cuenta Yaisa, iba a todos lados con mi cuadernito, durante 20 meses fui a todos lados con mi cuadernito y tomé nota, con mis cuadernitos, pues finalmente fueron un montón, tomé nota, pero cuando tomaba nota yo sabía que eso iba a ser un libro. Y el libro es prácticamente la transcripción de esas notas. Cuando fue la presentación de todo, hicimos un video en el cual se veían las páginas proyectadas atrás, y claro, yo no había reparado en eso, pero la transcripción era literal, o sea, después hubo un ejercicio de darle forma, de editar, de ordenar, y de reponer cosas que en mi escritura de 3 de la mañana en una guardia médica yo daba por sentadas, pero estaba fundamentalmente, todo lo grueso estaba escrito. Y, y bueno, y finalmente creo que lo único que escribí a conciencia sentada escribiendo un libro, digamos, una vez que esto fue un archivo que se llamó Todo nos sale bien, fueron los 2, 3 últimos capítulos. Todo lo demás ya estaba escrito. Pero fue eso, ¿no? Como, bueno, me tocó presenciar algo, una vez entrevisté a alguien que le había pasado algo similar y me dijo, nos tocó presenciar algo muy sagrado. Y sentí que tenía que tomar registro de eso, pero no que tenía como un mandato, no sé, de lo que fuera, que tenía que no dejar ir esa super historia que a mí me había cambiado la vida y que me parecía que, no sé, que podía operar algo en quienes la leyeran. ¿Alguna de las chicas? En mi caso, bueno, no, la mía no es una novela autobiográfica, a diferencia de la de las chicas, ni está basada en hechos reales. Sí, cierta premisa, o sea, en Subacuática es la historia de una mujer que muere en el parto y en realidad también es la historia del viudo, más que nada. Yo no es que elegí hablar del duelo, pero sí tenía dando vueltas en la cabeza como esa hipótesis, ¿no? ¿Qué pasaría si? Yo no me morí, estoy acá, pero estuve muy cerca de, nada, de irme en un parto. Entonces me pasó algo un poco parecido a lo de Yaisa, en el sentido de que había un fantasma en mi cabeza todo el tiempo, que es el qué hubiera pasado, qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si me moría ahí, no? Y un día fue como esa sensación de, pero yo soy escritora, yo puedo hacer algo con esto para ponerlo en otro lado, ¿no? Y el ponerlo en otro lado fue un desplazamiento fuerte, porque no es mi historia, no es mi marido, no, o sea, son otros personajes, y una vez que empecé a escribir, como ese fantasma desapareció, porque se convirtió en otra historia. Para mí no fue ni siquiera una escritura dolorosa, ¿no? Si bien sí fue muy emotiva, pero no fue catártica. Entonces, escribir sobre el duelo tuvo que ver con esta premisa en la cual decidí poner al personaje, y entonces iba a tener que atravesar el duelo, al mismo tiempo que se convertía en papá, ¿no? Que esa era como la gran
el gran conflicto. En simultáneo, mientras yo escribía, me preparaba para atravesar un duelo, porque estaba acompañando a una de mis mejores amigas que se moría, así que, pero eso me di cuenta después, como... me di cuenta, de hecho hace poco, ¿viste? Haciendo cuentas y pensando, claro, yo estaba escribiendo esto y cómo sabía tanto del duelo, si en realidad la verdad es que no lo había atravesado tan de cerca, con personas tan cercanas, pero bueno, me estaba como armando, ¿no? Una estructura. Bueno, en mi caso también no es para nada una novela autobiográfica, es ficción, pero de todos modos sí comparto esto de la no elección del tema, ¿no? Me parece que es algo que difícilmente se puede hacer, elegir un tema. En mi caso sí, lo que se presentaba era como esta historia de una hermana que pierde a su hermana. Yo no sabía si esa historia iba a ir para el lado del duelo o para otro lado. De hecho, digo, también quizás en las novelas de las chicas también se pueden leer muchas otras cosas, además del duelo. Creo que en la mía también, pero por supuesto eso terminó estando. Pero yo lo que quería narrar era la historia de estas dos hermanas y su madre, atravesadas por una obsesión o por una tangente en los objetos, específicamente en las piedras, pero también en muchos otros que aparecen en la novela. Entonces se dio un poco así. Quizás sí hay algo de escribir desde el miedo, ¿no? Desde el miedo que algo así puede ocurrir, pero eso como impulso muy primero, nada más, y después la novela fue para otro lado, para el lado del tránsito difícil y un poco bordeando lo real que se da entre la hermana que sobrevive y su madre, ¿no? Que tienen que seguir adelante. Y intenté concentrarme más que nada en el trabajo con el lenguaje como modo de catalizar esos procesos y esas búsquedas que eran de los personajes. Y a raíz de esto pensaba como muchas veces ante la muerte aparece como la dificultad de decir algo, del lenguaje, de ponerle palabras. Entonces, quizás, bueno, que cada novela tiene características distintas, pero ¿qué trabajo tuvieron que hacer con el lenguaje o qué trabajo hicieron con el lenguaje en las novelas? Y también si establecieron alguna relación, por ejemplo, o establecen alguna relación entre lenguaje y emoción, cómo abordaron el trabajo con el lenguaje en cada uno de sus libros. Yo cuento un poco. Dale. A mí me interesaba trabajar cómo se cuela el cotidiano y lo doméstico y lo coloquial en la desgracia, ¿no? En el momento, en la tragedia. Era algo que me importaba mucho y busqué que aparezca, ¿no? Entonces, quería como jugar con un lenguaje muy, muy sencillo, unos diálogos que pudieran parecer bastante verosímiles, que pudieran parecer reales, el efecto de que haya una nenita chiquita que dice todo lo que piensa, sin filtro, me parece que ayuda a eso. Y bueno, sobre todo lo coloquial, ¿no? La fuerza de eso, vos estás atravesando un duelo, se acaba de morir tu señora, el amor de tu vida, todo, y sin embargo tenés que servir la leche, ponerte las crocs, ¿no? Esas cosas, me importaba mucho que apareciera en el narrador y en los diálogos. Y por otro lado, tuve otro tipo de búsqueda en una de la novela tiene tres partes, digamos. En otro de los personajes, que es una mujer que Pablo conoce en la pileta, busqué otra forma de contar, digamos, que es como si fueran como unas pequeñas entradas. Yo pensaba como que eran entradas a un blog mental que ella va llevando, ¿no?
un lenguaje más fragmentado, chiquitito, sintético, y en el final tuve una búsqueda más poética en realidad, ¿no? Porque tenía que contar algo que se iba del registro del resto de la novela, bueno, no puedo spoilear, pero estoy contando un pasaje, ¿no? Un pasaje a otro universo, entonces ahí tuve como un laburo y una búsqueda también más intuitivo, ¿no? No es que lo requete lo repensé, pero sí, y más intuitivamente hice ese caminito, y el trabajo después de corrección y todo tuvo que ver con eso, al final un lenguaje más poético, que contrasta justamente con esta coloquialidad se viene mostrando en el resto de la novela. Eso es lo que intenté, no sé si salió, pero por ahí fue la búsqueda. Si quieren. A mí me pasó lo siguiente, el proceso que yo cuento lo viví yo y lo vivieron mis dos hijos que eran niñes en ese momento. Hay un momento en la novela de Yaiza que de algún modo la sentí medio cerca de todo, bueno, quizás porque es autoficción, no sé, en la que hay un momento en el que un niño le dice algo así como, no sé, algo muy directo, y a mí eso me pasaba las 24 horas del día porque mi hijo menor estaba en ese plan y decía las cosas así como muy... Pero además, y esta soy más yo, y soy yo en la vida real, y en este caso, bueno, como soy la narradora, también era yo narradora, yo siempre prefiero ponerle a las cosas el nombre que llevan. Y bueno, la novela empieza con una escena en la que el médico no termina de decir el diagnóstico y yo tengo que repreguntar, y creo que en ese momento yo tomo la posta de toda la novela, reflejo de la vida, digamos, de la vida misma, digo las cosas con el nombre con el mejor nombre que puedo darles, digamos. Y en este caso, bueno, fueron 20 meses de omnipresencia de la muerte, entonces yo tenía claro que no había mucho modo de caretearla, de ponerle un filtro, de ponerle nada. Había que nombrarla. A veces se nombraba con alguna oportunidad se tomaba para nombrarla con humor, si es que eso se podía, pero en general siempre fue del modo menos vueltero posible. Y eso que ocurría en la vida, yo creo que tuvo un correlato literario que a la larga entiendo que funcionó, porque bueno, la devolución de los lectores siempre tiene que ver con eso, ¿no? Con la forma de hablar como muy descaradamente, con muy poco, sin tapujos, digamos, de la muerte. Y me pasó hace poco, hay un hospital, creo que es bueno, no me acuerdo en qué hospital es, que tiene una escuela de médicos que tiene que ver con cómo se vinculan con los pacientes. Tiene una materia que tiene que ver con cómo se vinculan con los pacientes. Y trabajan el libro ahí. Y me mandaron, tenían que hacer un diálogo conmigo, ese era el ejercicio. Y entonces me lo mandaban y un montón, para decir la muerte decían la innombrable, o le ponían como apodos rarísimos. Y a mí me llamó mucho la atención porque son médicos, o sea, menos mal que yo no soy médica porque iría por la vida haciendo desmanes. Bueno, creo que esa fue la clave de escritura de todo, que fue un poco, como les digo, consecuencia de cómo operaba en la realidad. Ah, y aparte, en la realidad había algo que para mí era muy importante, que era que mis hijos tuvieran absolutamente claro lo que pasaba. Y para hablar de la muerte con niñas, metes un eufemismo y estás al horno, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso fue lo que también le dio forma al modo en que se nombra la muerte en la novela. Bueno, yo leí justo las novelas de Melina y de Julia cuando estaba escribiendo la mía, así que fueron de gran inspiración, les agradezco públicamente. Me encantaron y me ayudaron a transitar el duelo y a transitar el proceso de mi propia escritura. Y yo también, siempre que escribo con un lenguaje muy cercano, muy coloquial, muy cotidiano. Es lo que me sale, no es
muy consciente tampoco. Es en general la literatura que más me gusta a mí. Y también la primera persona, porque la siento más real, más cercana, más empática. Así que bueno, y eso es también lo que me dicen en general lectores, que agradecen esa crudeza también un poco, y ese realismo y esa cotidianidad. Pero bueno, me quedé con lo que decía Julia de nombrar o no nombrar la muerte, con este procedimiento que yo elegí de distanciarme, ser más objetiva de mi propio relato y poner algunos capítulos en tercera persona. Los capítulos que decidí contar en tercera persona son los más directamente relacionados con la muerte. En realidad, desde que nace Nehuen y las 3 semanas de internación en el hospital, que fueron sus 3 semanas únicas de vida, y cuando muere. Yo necesité usar una narradora diferente, pero omnisciente, como soy yo, para contar ese proceso, porque no podía, porque en ese momento había pasado hace un mes la muerte de mi bebé, entonces no podía contarlo desde la primera persona. Entonces, de la primera persona sí conté el presente, o sea, lo que está, el duelo desde la muerte y lo que estaba viviendo en ese momento. Pero para contarlo más duro, usé una tercera persona. Y también, bueno, supongo que ahí se me coló la dramaturga y la actriz, se me complicaba escribir los diálogos, yo nunca había escrito una novela, así cuentos, pero con diálogos cortos, entonces digo, ¿cómo escribo diálogos? Bueno, hay unos diálogos mechados, pero sin formato de diálogo, sino como todo de corrido, que eso me gustaba porque le daba más fluidez. Pero cuando tenía que escribir más diálogos más extensos, digo, bueno, ¿por qué no meter escenas teatrales y que sea como un popurrí de géneros? Entonces, también aprovechando esto, que soy dramaturga y actriz, entonces ahí metí directamente con formato de escena teatral, hay varias escenas que son así, escritas como obra de teatro. Y después las listas, que es algo que también no sé, es un fetiche de mi vida, un género que me gusta, que lo uso todo el tiempo para todo, listas de cualquier cosa, y había esto, como capítulos enteros que se me aparecían en formato de lista de culpa, lista de miedo, lista de obsesiones, listas. Y eso también, digo, bueno, ¿por qué no ponerlo así, como se me aparece? Así que sí, es como un poco un híbrido, mi novela de diferentes géneros. Justo hablando de personas gramaticales, en mi caso yo venía de las 2 novelas anteriores, están escritas en tercera persona. Siempre tiendo a escribir en tercera persona, no sé, supongo que por el mismo motivo que otras personas tienden a escribir en primera, yo tiendo a la tercera. Pero en este caso, en estas piedras, se presentó como una primera persona muy fuerte, que disfruté mucho escribir, pero aparece aparece matizada esta primera persona, porque la novela tiene 3 grandes zonas, ¿no? Y en cada una de estas zonas aparece una segunda persona, un interlocutor o interlocutora a la que esta primera persona se está refiriendo. Y eso es uno de los trabajos que intenté hacer, digamos, con cierta conciencia en la novela, que es, bueno, presentar estas segundas personas que acompañan a la narradora en el dolor, ¿no? Y que en cada momento temporal de la novela es una segunda persona distinta. Eso por un lado. Después, por otro lado, creo que intenté también hacer un trabajo con lenguaje en el sentido de la repetición de ciertos sintagmas, la repetición de ciertas palabras, la repetición de ciertos fraseos, que de alguna manera van armando lazos narrativos a lo largo de la novela. Creo que la repetición, bueno, quizás relacionado con lo que decía Yaiza, ¿no? La repetición ante cualquier emoción que un personaje o una persona esté viviendo, ¿no? Es algo recurrente, esto de repetirse a sí mismo, repetirse a sí misma, y eso intenté de alguna manera darle lugar en la trama del lenguaje. Y por otro lado, en muchos de los capítulos están trabajados circunscriptos a ciertos campos semánticos.
o a ciertos mundos de connotaciones. Entonces hay un capítulo, por ejemplo, que está narrado con un léxico extraído del mundo del pelo, del cabello, de las hebillas, otro que tiene que ver con el léxico del mar, de lo marítimo, otro que tiene que ver con el léxico, bueno, todo está atravesado por el léxico de las piedras, ¿no? Pero no todos los capítulos, pero hay ciertos capítulos centrales que intenté hacer más o menos conscientemente, o en ese caso muy conscientemente, este trabajo de circunscribir el mundo de connotaciones, porque creo que, digo, cuando eso, si eso no sale bien, ahí surge como una atmósfera, ¿no? Una atmósfera de agua, una atmósfera de estos mundos íntimos que tienen que ver con peinar a alguien o con dibujar. Creo que cuando eso sedimenta en el lenguaje es cuando un poco invisiblemente se da lugar, ¿no? Atraviesa. Bueno, eso creo que son algunos de los trabajos que intenté hacer con el lenguaje en estas piedras. Y bueno, y más allá el duelo que atraviesa cada novela, ¿qué otros elementos en el momento de escritura o también inclusive los textos que son más cercanos pudieron encontrar después que aparecen en los libros, más allá del duelo? Bueno, yo no tomé conciencia que estaba escribiendo esto que se llama literatura del duelo hasta que me sentaron en una mesa que se llama así después, ¿no? O sea, yo estaba escribiendo esa historia puntual, de hecho había devorado literatura del duelo para escribirla, pero no, o sea, yo leí el libro de una mujer, bueno, y de otra a las que se les había muerto el marido, de un hijo al que se le muere el padre, bueno, no, pero nunca dije estoy escribiendo literatura del duelo. Y cuando empecé a entender que sí, que estaba en ese proceso, primero un poco me tomó por sorpresa, porque yo eh, lo que cuento en Todo no sale bien está atravesado por esa muerte, pero en realidad es la historia total, ¿no? Son 20 meses en los cuales voy y vengo hacia atrás en los 20 años previos y a mi vida entera, que también está retomada. Creo que si vos me preguntas a mí qué hice yo cuando escribí todo, yo escribí una memoir, no escribí, no intenté circunscribirme a eso. Lo que pasa es que lo escribí en tiempo presente, en esos 20 meses, con una omnipresencia de la muerte, pero para mí eso era una memoir. Y era una memoir en un sentido que entendí más tarde, que tiene que ver con una forma en la que yo entiendo la escritura en general, por lo menos la mía, que es, yo no te puedo contar un proceso, por ejemplo, de muerte remitiéndome solo a la muerte. Digamos, necesito aire, necesito mucho aire, necesito ir y volver, y entonces, digamos, la devolución de quienes leen todo es, lloré como un marrano en el tren, pero me morí de la risa, estallé, tuve como que fui y vine. Para mí, eso, digamos, no sé, la novela que publiqué ahora es una novela de corte siniestro, pero mientras tanto te estoy sirviendo, estoy festejando un cumpleaños infantil, ¿no? En la misma, en simultáneo. Para mí, ese diálogo entre las dos dimensiones como de dolor y de lo abrumadoramente doloroso con lo festivo, lo vital, es lo que hace que todo no sale bien, se mueva. Y una dimensión muy importante para mí en el proceso y en la escritura y en lo que finalmente fue la novela era el futuro. Porque, digamos, ahí hay un personaje que se muere, pero el resto, por lo pronto los tres más cercanos, tienen una urgencia muy grande de saber que esto es un rato y siguen adelante. Entonces eso también creo que funcionó como motor para llevar hacia otro lado, ¿no? Porque creo que en los libros que a mí me volaron la cabeza de lo que después supe que era literatura del duelo, aparecía eso, la instancia de estamos acá de luto y el luto tiene un principio y tiene un fin, y hay algo que tiene que moverse para que avance el proceso vital y para que avance
la escritura y para que avance la historia. Entonces, bueno, creo que de esos elementos se armó todo. Por eso tiene forma de viñetas también, ¿no? Porque, bueno, por varias razones. Una me la dijo un lector hace un tiempo, me dijo, es como que se cierra el telón y respirás un ratito, ¿viste? Es como un entreacto que viene bien, y estoy de acuerdo, pero además porque me permitía estar en una guardia apagando un incendio y 5 minutos después estar en una playa muerto de risa. Bueno, ese ida y vuelta tiene una función en lo que hace la historia, en términos de trama, pero también en lo que hace la historia en términos de estructura, porque me permite, genera dinamismo, creo. Bueno, Bueno, en el caso de, perdón, en el caso de estas piedras, además de trabajar el duelo, que de nuevo, ¿no? Tampoco me di cuenta que estaba escribiendo un duelo, sino más bien otro tipo de historias, aparecen, por supuesto, como tema y como idea estructurante las piedras, la geología. Yo también leí literatura de duelo, sobre todo, bueno, leí bastante, pero me ayudó mucho en la escritura de la novela el diario del duelo de Barthes, ¿no? Que tiene como esta estructura aforística, son páginas en blanco con una frase, en blanco y una frase. Y había algo ahí como de tan dictum, ¿no? Que como esto, la poca palabra, lo necesario, pero súper preciso, que bueno, solo Barthes puede hacer, ¿no? Pero es hermoso de leer. Aparte de eso, estaba como el tema de las piedras, que investigué un montón, libros de geología, manuales viejos de geología, ¿no? No quería como una cosa súper precisa y actualizada del paper recién salido, sino esto, como el manual de geología de los 60 que encontré en la casa de mi mamá, ¿no? Con unas montañas de fondo y por supuesto, digamos, con un trasfondo científico, pero algo anacrónico. Está todo ese mundo, está el mundo de lo volcánico, de los lagos, que también me sirvieron como contraparte de la muerte y del duelo como temas en la novela. Y también está esto que mencionaba Julia, ¿no? Como hay una de las secciones de la novela que está narrada en presente, que funciona como diagonal de tangente, ¿no? Como tangente de salida, de escapatoria, de ese pasado, de que de alguna manera ayuda, no sé si a cerrarlo, quizá al contrario, a abrirlo, ¿no? A que fluya hacia adelante, que tiene que ver con una relación de pareja, y con un vínculo y con un poder salir a la calle, incluso, en términos literales. Eso en estas piedras. bueno, en mi caso, en Medio Unicornio, bueno, obviamente el duelo está totalmente relacionado con la maternidad, en mi caso, como temática así, con la maternidad fallida. En mi caso, si bien, bueno, había sido madre de embarazada y durante 3 semanas, inclusive después en terapia hay un capítulo que es una sesión de terapia. Mi psicóloga de ese entonces me dice, bueno, pero vos sos madre. Y yo me quedé, ¿cómo? Yo no soy madre, no quiero ser madre de un hijo muerto, fue mi respuesta. Bueno, entonces todos los cuestionamientos y todas las dudas y cuestionamientos que se me presentaban en ese momento de cómo hubiese sido yo como madre, cómo fui yo esas 3 semanas como madre, inclusive estando embarazada, qué hice bien, qué hice mal, siempre en comparación de otra madre ideal, supuestamente ideal, o de los manuales, o de lo que nos vende la sociedad. Entonces ahí también se mezcla, también aparecía el feminismo, digamos, y estas nuevas madres que pretendemos ser como más piadosas con nosotras mismas, del lado B de la maternidad. Y bueno, nada, eso, como mucho, sobre todo mucho cuestionamiento, ¿no? Mucho cuestionamiento con respecto al rol de la mujer como madre o como no madre o como madre frustrada, fallida, todo eso está como muy relacionado. Y también aparece, bueno, también el tema del feminismo aparece fuerte con la posibilidad de abortar. En ese momento no era legal el aborto, y a nosotros lo pensamos como una posibilidad muy concreta,
El tema es que ya estaba, cuando nos dijeron el diagnóstico, que era muy grave, ya estaba embarazada de 5 meses, entonces era riesgoso para mí y no era legal y nada, nos dieron un porcentaje de sobrevida de más del 50%. Entonces, por ese número muy arbitrario, creo que era justo la mitad, decidimos seguir y darnos una chance. Pero bueno, obviamente yo estoy a favor de la interrupción. Y, y nada, con el diario del lunes no lo dudaría, obviamente. Pero bueno, ahí también se cuela toda la ideología más de los derechos de la mujer. Y por último, otro universo que aparece en la novela es el universo infantil, el universo de las niñas. O sea, la protagonista es una adulta de 35 años en ese momento, con muchos rasgos infantiles, o de inmadurez también por la relación con la madre, también es un tema importante, el vínculo ese. Se siente como muy chiquita al lado de esa madre enorme que es su propia madre, se compara todo el tiempo, entonces aparece todo el universo de su infancia en los 80, en los 90, una infancia argentina, vivida acá, con lo que veía en la tele, con las canciones, con las cosas que hacía, con las golosinas, qué sé yo, cosas. También yo estoy muy en contacto, yo soy docente en la primaria, en el colegio primario, así que estoy muy en contacto siempre con niñas, y nada, muy, muy relacionado también con eso. En subacuática sí, se colaron ahí, bueno, la maternidad y la paternidad, y el mundo acuático, el mundo de la natación. De hecho los capítulos están organizados según ejercicios de natación, y toda la primera parte transcurre en las clases de matronatación, o sea, el mundo de la pileta es algo que... O sea, es el paisaje, ¿no? La mayoría de las escenas transcurren en una pileta, y el final también es acuático. Bueno, y el título, no estoy diciendo una novedad, pero creo que esos fueron como los grandes temas que estructuraron ahí, acompañando el asunto del duelo y de la muerte. Y después algo, claro, bastante también del universo infantil, porque una de las protagonistas es una nena chiquitita de 3 años, que bueno, es el tipo de personajes que a mí me gusta hacer también, ¿no? Era lo que me permitía a mí estar en la escritura, tener como un personaje conocido y cercano, porque yo escribo para niños y niñas, y me daba como una frescura que yo necesitaba en el proceso, ¿no? Tener alguien ahí que me lleve a ese lado, ¿no? De hecho, me acuerdo en un momento que yo le estaba corrigiendo, que hacía clínica con Julián López, y me decía, pero esta parte no es empalagosa, porque, o como una nena muy nena, y yo la defendí parada de manos, ¿no? Como, no, esta nena es así, esta relación con el papá es así, ¿no? Como, después la revisamos y sí, estábamos de acuerdo, pero sí, creo que esos son como los temas que se fueron colando. Después, bueno, lo que ya dijimos, como eso, lo cotidiano, lo doméstico, el humor, pero bueno, por ahí va. Perdón, por lo menos en la novela de Meli, en la de Yaiza, en la mía, en la de Yami desde otro lado, está el asunto de la buena madre, ¿no? En tu novela, Meli, con la mamá de este nene que tiene una situación, bueno, Yaiza, vos con las preguntas tenés una lista ahí de culpas directamente, y yo todo el tiempo me preguntaba, bueno, y en la de Yamila tenés a la hija juzgando de algún modo a la madre, o distanciada por razones. Pero creo que el tema de hay un modo de ser buena madre y no estoy segura de estar haciendo lo correcto, aparece represente, supongo que también tiene que ver con nuestra edad y nuestra situación, no sé, algo con el mandato de época, el mandato de no voy a ser una madre con mandatos, que es un yugo que yunque, ¿no? Bueno, no sé, con algo de eso me encontré en las novelas de todas.
Sí, yo cuando hablan también estaba pensando como en los otros vínculos que establecen en las historias, en cada uno de los libros, más allá de a la persona que aparece, que están duelando, igual se establecen como otros vínculos con, nada, con otras historias también. Eh, bueno, no sé si quieren decir algo de eso o... Si no, me gustaba también retomar esto que decía Yamila, por ejemplo, de la lectura de Barthes, que retomó mucho en la escritura del libro, qué otras lecturas o autores, autoras tuvieron muy presentes también al momento de escribir. Bueno, en mi caso ya las nombré, pero el libro de Melina, justamente, y de Julia me ayudaron un montón. Em, También Rara, de Natalia Cito, que, bueno, directamente cuenta una situación muy similar, una pérdida de un embarazo avanzado, también en primera persona. Em, y más que ahora no recuerdo, o sea, principalmente esos tres. Yo no me enfoqué tanto en literatura del duelo, sino en literaturas de mujeres contemporáneas a mí, contemporáneas en general argentinas, y que hablaran sobre la maternidad. Tengo más por ese lado, buscar información y buscar y leer obsesivamente solamente eso, o sea, mujeres que escribieran sobre la maternidad, ficción o autoficción, eh, y, sí, argentinas y contemporáneas. En mi caso, bueno, ya lo mencioné a Barthes con el Diario del Duelo, que es una lectura eh, como todo lo que escribe Barthes, ¿no? Que arroja siempre mucha claridad sobre sobre el tema que sea, ¿no? Y eso siempre me resulta lindo de leer. También, también me sirvió mucho para la escritura, aparte de me sirvió como lectora, ¿no? Porque son lecturas que te, que te hacen mejor lectora, el Corazón del Daño, de María Negroni, ¿no? Ahí también hay justamente un diálogo con una madre, una primera persona que le habla a una segunda persona, y también es un tipo de escritura que deja en claro su red de lecturas previa, ¿no? Entonces en ese sentido también ayuda a pensar la escritura y la lectura vinculizadas, no sé dónde salió ese verbo. Y después, bueno, John Didion, ¿no? Que también aparece en el libro de Julia, me parece que es así como clave, como lectura. Y en mi caso, bueno, tuve también mucha investigación en el tema de la geología, y también en este mundo de la infancia en los 80 y los 90 que mencionaba Yaisa, ¿no? Investigar, bueno, cómo eran las Polaroids, cómo funcionaban los microscopios y los juegos de química que nos regalaban, intentar encontrar marcas, encontrar imágenes más allá de lo que uno recuerda, ¿no? Ese mundo de plástico fluorescente con el que crecimos más o menos nosotras, nuestra generación. Digo, eso también, por supuesto no hay lecturas más allá de lo que uno pueda encontrar en Google sobre eso, pero sí es importante como ahondar en esos mundos, del mismo modo, a mí me resulta importante, del mismo modo que ahondé en Barthes, también quería como investigar o llegar lo más posible a estos objetos, ¿no? Que están un poco perdidos ya. Bueno, Yamila recién mencionaba que yo en Todo no sale bien, yo digo, bueno, en esta situación puntual que me toca atravesar, hago lo mismo que hago en cualquier circunstancia de la vida, no sé, estoy embarazada y voy y me leo el anaquel entero de libros sobre maternidad, me voy de viaje a una ciudad, me leo todo lo que encuentre que transcurre en esa ciudad. Bueno, estaba en esa situación en la que estaba y la primera referencia fue, no, miento, iba a decir que la primera referencia había sido El año del pensamiento mágico de Joan Didion, que es Joan Didion, la escritora, narrando lo que empieza el día que su marido se cae redondo muerto enfrente de ella durante la cena, después de 1000 años de matrimonio. Pero antes de eso, leí un librito que acá yo creo que no se tradujo, se llama The Goldfish Went on Vacation, el pez se fue de vacaciones, el pez dorado se fue de vacaciones, que es de Patty Dunn, que es una mujer que está con su marido bajando las cosas del coche después de un día de familia y le dice al marido, bájame el carrito, y el marido la mira y le dice, ¿qué es el carrito?
es como el comienzo del fin. El tipo tiene un tremendo tumor en la cabeza y no entiende nunca más nada. Bueno, y arranca ahí. Y ese libro para mí fue crucial, porque ahí fue donde dije, yo puedo contar esto sin que esto sea un relato de muerte de principio a fin. Yo puedo ir y volver y pelotear y meter mi propia infancia y meter, no sé, mis otros vínculos y pensar a mis hijos, el humor, que para mí era un elemento que resultaba central en la vida, lo pude llevar al texto. Que el texto funcione, ¿vieron cómo funcionan los velatorios? Que siempre en un funeral alguien en algún momento se ríe y nadie dice que es desubicado, todo el mundo entiende la función de esa risa. Bueno, con lo cual leí ese libro de Patty Dan, leí El año del pensamiento mágico de Didion, leí Patrimonio de Roth, que de hecho lo uso en la novela para, eh, para plantear el final. Leí de Simone de Beauvoir La ceremonia del adiós, que es el libro en el que ella se despide de Sartre, y leí de Mankell Arenas movedizas, de donde saqué, no saqué el epílogo de ahí. Cito textual una escena de ese libro, que es el libro que Mankell escribió. Mankell es un autor de policiales, pero es el libro que él escribió cuando se enteró de que estaba enfermo e iba a morir. Esa fue como la nombró Yamila, mi red de lecturas, ¿no? De donde me agarré para pensar un poco todos estos temas. Yo, en mi caso, yo soy al revés, no leo cosas que emparentadas cuando estoy escribiendo, por lo general, al revés, como que busco lecturas que me hagan una compañía diferente, como de cortar. Así que no tengo presente qué estaba leyendo en esa época, seguramente, bueno, me gusta mucho leer novelas, y sí, creo que era como una época que estaba leyendo más poesía también, pero no hay ninguno que diga, este me lo emparenté en ese momento. Eh, Porque a mí, al revés, no me cuesta como sumergirme cuando ya estoy metida, porque también me da miedo copiarme, ¿no? Como que se me peguen, esto lo pensé yo, lo leí, entonces trato como de estar virgen, ¿no? Como igual en ese momento, ¿no? Quizás después lo busco o tengo búsquedas anteriores, pero en ese momento le pido como a los libros otro tipo de compañía, como quien llega de trabajar y pone la película pochoclera, como que generalmente me doy cuenta, tengo ese mecanismo, incluso, no sé, si estoy escribiendo un libro para chicos, estoy leyendo cosas para grandes, o al revés, eh, tengo como ese recurso, que por ahora sí me pasó pocas veces de tener que ir a investigar, por ejemplo, como Yamila, ¿no? Un tema específico, y ahí sí, pero no tengo registro de qué leía en ese momento, no hay ningún libro que diga, sí sé que leía un montón, pero no me acuerdo qué. No sé, ¿queda alguna? Perdón, si estamos todas. Y después lo último que pensaba preguntarles es si tuvieron como alguna recepción de los lectores, no sé, como especial también teniendo en cuenta los temas de los cuales hablan los libros. El tema del duelo, si tuvieron, algunas fueron mencionando algunos comentarios de lectoras o lectores, pero bueno, si tenían ganas de compartir algo de eso también, o inclusive cosas que ustedes también vieron a través de la circulación del libro y otras lecturas que quieran contar. Bueno, a mí me pasó un poco como lo que contaba Julia, que la gente me dice lloro, hay un capítulo en el que me la paso llorando y después en el mismo capítulo o el capítulo siguiente me río. Y para mí tampoco fue buscado, vuelvo a decir, lo del humor no fue buscado, pero es algo que evidentemente se me cuela. Y creo que da un respiro y está buenísimo y creo que me da un respiro a mí para inclusive reírme
de nosotros mismos, de nuestra situación, de la sociedad, bueno, un montón de cosas, el humor es fundamental, el humor autoirónico o irónico. Y eso me lo dicen mucho y les sorprende, porque supuestamente no, digamos, es lo peor que te puede pasar en la vida perder un hijo. Entonces, que se cuele el humor a la gente le sorprende. Y devoluciones, sí, creo que es lo más lindo que me está pasando todavía con la novela, que me escriben por las redes sociales, no sé, en general mujeres, que han pasado por situaciones similares, que han perdido o embarazos, o inclusive hijos. No sé, una vez me escribió una madre del norte, no me acuerdo qué provincia, pero que había perdido una hija de 20 y pico. Entonces, y me piden consejos, y ahí es como que yo digo, bueno, no, te puedo decir lo que me sirvió a mí, pero la verdad que no me puedo meter en ese terreno de aconsejar, no soy psicóloga, ni nada por el estilo. Te puedo decir todo lo que a mí me sirvió porque inclusive hay mujeres que están mal después de muchos años y que siguen mal. Y que yo, obviamente no es lo mismo perder un bebé de 3 semanas de vida, que nunca llegué a sacarlo del hospital, que no hubo un vínculo, pero mínimo, una construcción, eso se va construyendo con el tiempo, digamos, la relación, el amor, el afecto, todo, que perder un hijo una hija de 20 y pico de años. Es incomparable, o sea, el dolor es incomparable. Entonces yo me corro del lugar de dar consejos y digo, bueno, mira, a mí me sirvió esto, empezar el gimnasio, volver a trabajar cuando pude, leer, escribir, bueno, nada, pero es súper personal. Pero sí, está buenísimo eso, que la gente se conecta desde esto, sabiendo que es una historia real, también eso creo que pueden conectar, sobre todo mujeres o parejas que vivieron situaciones similares, eh, sentirse menos solos, sentirse acompañados, hablar de un tema que es todavía bastante tabú. Esas son las devoluciones principales que recibo. Para mí es curioso, es interesante pensar que estos son libros que vienen como con una etiqueta, ¿no? Como un aviso de ojo, ¿no? En qué momento lo vas a leer o para quién, ¿no? Es como que ya arrancan con una limitación. Hace poco una amiga escritora me contaba, ¿a vos te parece que tal persona me habló de subacuática cuando estaba embarazada? ¿Cómo no se dio cuenta? Como que no se podía ni mencionar el libro, ¿no? Creo que también son como libros que te enfrentan como a los grandes miedos, ¿no? Por supuesto, en un embarazo, ¿qué es lo peor que te puede pasar, ¿no? Lo que le pasó a Yaisa o lo que le pasó al personaje de Subacuática, si tenés un pariente mal, o sea, no vas a quizás en ese momento elegir el libro de Julia, o sí, es muy curioso como cada uno, ¿no? Busca o no busca, o al revés, o es, ni me lo muestres, ¿no? Como... a mí me pasan las dos cosas. Yo misma aviso, si estás buscando bebés, si estás embarazada, si estás en puerperio, quizás no sea el momento. Hay gente que se manda igual, ¿no? Pero es raro tener un libro así. Yo cuando lo tenía que presentar, el día de la presentación, yo no quería ir. O sea, yo no quería presentar un libro triste. O sea, era como me preocupaba qué le podía pasar a los demás cuando lo leyeran. A mí no me había roto en la escritura, pero me daba miedo ese efecto. Después, las devoluciones, eso, algo similar. Sí, lloré un montón, pero me reí, me divertí, me pasaron otras cosas, ¿no? Creo que hay como un universo de sensaciones, como cuando yo leí los libros de las chicas, ¿no? Como que, pero mi primera sensación, por ejemplo, esta semana que estuve tratando de leerlas a todas, fue como, ¿por qué? ¿Por qué nos hacemos? ¿Por qué estoy leyendo esto? ¿No? Teniéndolos todos ahí. Después entras y estás leyendo literatura, también es eso, ¿no? Como que el tema te come un montón, y vos decís, no quiero leer del duelo, no quiero leer que se murió una hermana, ni una hija, ni un esposo, no quiero esto, no quiero esto en mi vida, no quiero que me pase, ¿no? Cuando entras a leer son historias, y entonces es otra la relación. Si bien te identificás, si bien te da miedo, si bien te emociona, o lo que... No, yo terminé, tenía ganas de ir a abrazar a Yaisa, me pasó con Julia en su momento lo mismo, como que no sabía qué decirle, la quería abrazar nada más, ¿no? Pero después cuando releí otras partes y los leí en otra clave, ¿no? Como tratando
son libros, son historias y te permiten también otros movimientos y otras capas, y encontrar otras capas que no están absolutamente tomadas por el duelo. Digo, le decía a Yamila antes que estoy leyendo su novela y siento como que voy ahí, ¿no? Como corriendo y develando capas, esto que hablabas vos de la repetición, que empecé a leer y en cada vuelta del 1, 2, 3, que esa estructura que me encanta, voy como entendiendo más y metiéndome más en esa historia, en las piedras, en la mamá, en esos juguetes, de la máquina de cantar, y eso, vas conectando con las otras aristas, ¿no? Que me parece que es lo que hace que es lo que a mí por lo menos me gusta en un libro, que no esté absolutamente tomado por la temática. Bueno, en el caso de estas piedras, es un libro que se publicó hace muy poco, lo presentamos hace menos de un mes, así que todavía no tengo ni tenemos como una sensación global de de la lectura. Pero sí quizás me quedo con algo que dijo Martín Sancia Kawamichi en la presentación, que la presentó, que fue justamente algo parecido a lo que decía Melina recién, ¿no? Que claro, está en la temática del duelo en el libro, pero que hay muchas otras cosas, ¿no? Y que cada lectura justamente construye un camino distinto adentro del libro, y me parece que eso que se da en estas piedras se da en todas las novelas, se da en todas nuestras novelas, en la de Meli, en la de Yaiza, en la de Julia, ¿no? Se pueden encontrar caminos adyacentes que llevan a otros lugares, y cada lectura reactiva un sendero distinto en ese sentido. Bueno, yo siempre pienso que no leería Todo no sale bien ni loca. O sea, si leyera la contratapa, ni loca me embarco en leer un libro sobre esa temática. Bueno, y de hecho cuando recibí en su momento el de Meli para otra mesa en otro momento, y ahora los de ustedes no leí la contratapa, un poco sabía hacia dónde íbamos, pero no leí la contratapa porque, qué sé yo, no sé, o sea, por lo pronto todo nos sale bien, no sé si me meto ahí. Y de hecho, me asustaba un poco que se entendiera como literatura de autoayuda. En algún momento le pedí a las Odelias que cambiaran la contratapa porque tenía autoayuda vibes y me dijeron, bueno, ok, propone otra, te escuchamos, y no encontré contratapas mejor que esta. Y dije, ok, tienen razón, por eso ustedes son editoras y yo no. Eh, pero a la larga lo que me pasó fue que recibo mensajes cotidianamente de gente que me dice, o sea, yo en general no leería un libro como Todo no sale bien, y paradójicamente todos los días recibo mensajes de gente que me dice, estoy en una situación parecida, o esto me pasó cuando era chico con mi papá, o estoy atravesando esto ahora con mi marido y me sirve para hablar con mis hijos, lo que sea. Y una cosa que me dicen es algo así como, bueno, me prestas palabras para nombrar esto que... Y eso a mí me parece que está bueno, o sea, sin haber tenido en ningún momento ninguna pretensión así como autoayudística. Pienso que a mí me hubiese gustado, por un lado, cuando yo tomaba nota, no sé, en una sala de espera, eh, si alguien me hubiese dicho eso va a pasar, me hubiese parecido rarísimo. Y por otro lado, me gusta la idea de prestar palabras, es lo que hizo, no sé, Didion conmigo, o Rod conmigo, ¿no? Otra liga, ¿no? Pero, así que bueno, una vez allanado el misterio de por qué alguien que está en esta situación se mete a leer un libro como este, me gusta saber que funciona. Eh, y en general las devoluciones vienen por ahí. Yo tenía un poco de miedo de quedar como encasillada como la que escribe sobre que se le murió el marido, no sé, como una cosa muy... eh, escribe sobre ella misma, escribe sobre el drama que le pasó, no sé qué, y bueno, y por suerte, no sé, el año pasado se reeditó un libro anterior y ahora se editó otro. Entonces, bueno, salí de ese lugar que me incomodaba un montón, porque sí, porque la verdad que ahora que lo digo, porque me incomodaría, pero me incomodaba. Pero bueno, eso, como que evidentemente
estos libros, además de su función o de su, no sé si, creo que función es la peor palabra del mundo, pero supónganse que su función literaria, además de esa función, evidentemente tienen otras que por lo menos para mí fue muy inesperada, fueron muy inesperadas y nada, que bienvenidos sean, ¿no? Que bueno que pase eso, que bueno servirle a alguien con quien por otra parte también podemos empatizar por haber estado ahí o lo que sea. Eso. Bueno, si les parece, dejamos acá. Gracias a las 4. Nada, me gustó mucho escucharlas. Y bueno, son 2 libros que encuentran en la Feria de Editores, así que bueno, eso, les esperamos también en las mesas para que pasen a buscarlos.